sino que podamos hacerlo desde acá. Bueno, les recuerdo que el 30 de septiembre hay que entregar una nueva planilla informativa. Así que todo esto que estamos haciendo ahora, háganlo los que no lo hayan entregado y pásenmelo, ¿sí? El 1, el 2 y el 3. Así yo lo informo en la nueva planilla. Y lo que les llega a los papás de notificación es con los trabajos completos. ¿Sí? Por favor, traten de... Si yo lo hacemos en el pizarrón conmigo, solamente tienen que ir haciéndolo con el video y listo, ¿sí? Y les ayuda a ir entendiendo el tema mientras lo van haciendo con el video. Me parece una buena técnica, no sé, ustedes después avísenme si les parece o no les parece, o si pudieron entender de lo que les explico, si quieren que lo explique de nuevo. Bueno, bien, vamos a ver un elemento del mismo grupo, el azufre, que es otro de los que pide el ejercicio de los 3 ejercicios que hay al final. El azufre es Z igual 16. Acá también vamos a aplicar la regla de las diagonales. Azufre. Z igual 16. Es decir, que va a tener 16 protones en el núcleo y por lo tanto 16 electrones para acumular y acomodar en los diferentes subniveles. Bien, empezamos por el 1. 1, S. ¿Cuántos electrones? 2. Pasamos al 2, S. ¿Cuántos electrones? 2. 2P. ¿Cuántos electrones? 6. Porque tengo electrones, entonces voy a ir llenando los niveles con todo lo que se pueda. Acomodé 2, acomodé 4, acomodé 10 hasta ahora. Me quedan 6 electrones para acomodar. Y ya, fíjense que en el nivel 2 entraron 2 y 6, 8 electrones. En el nivel 2 entra un máximo de 8 electrones. Listo, se me llenó el nivel 2. Tengo que sí o sí pasar al nivel 3. Bien, 3. ¿Qué subnivel? Siempre primero el S. ¿Cuántos electrones? 2. ¿Se acuerdan que tenía 6 para ubicar? Ya ubiqué 2. Ahora me faltan ubicar los últimos 4. ¿En qué nivel? Paso al 3P y le metí 4 electrones. ¿Cuántos niveles tiene el azufre? El 1, el 2 y el 3. Tiene 3 niveles. ¿Cuántos electrones en el último nivel? Fíjense que el último nivel acá es el 3, no es el 2. Pero ¿cuántos electrones tiene? 2 y 4, 6. ¿Cuántos tenía el oxígeno? 2 y 4, 6. Entonces, ¿qué tienen en común dos elementos que están en un mismo grupo o columna? Que tienen la misma cantidad de electrones de valencia, es decir, electrones que ocupan el último nivel de energía ocupado. ¿Sí? Y acá quedó claramente demostrado. ¿Sí? No tienen la misma cantidad de niveles. Estos están en el 2 y estos están en el 3. Pero tienen la misma cantidad en el último. ¿Sí? 6 y 6. Si hacemos esta comparación de configuraciones para cualquier par de elementos que estén en el mismo grupo, vamos a comprobar que tienen la misma cantidad de electrones en el último nivel que tengan ocupado. ¿Sí? Bien, acá ya tienen el oxígeno y el azufre y las configuraciones electrónicas. Cuando yo me refiero a configuración electrónica completa, no quiero que copien lo que dice la tabla, porque la tabla les va a poner, creo que este es el argón. Le va a poner que es argón 3S2 3P4. Porque esta es la configuración electrónica del argón. No quiero que me pongan eso, porque eso lo copian de la tabla. No lo hacen porque lo sepan, sino porque lo copian de la tabla. No, quiero que la hagan, que aprendan a hacer, a llenar el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, cada subnivel con el máximo de electrones. Porque esto, la única manera de que lo aprendan a hacer es practicando. Practicando. Esto no, nadie nació sabiendo hacer esto, ¿eh? A nadie le sale así de una porque lo hizo la primera vez. Esto se empieza a hacer bien cuando se practica. Es como los ejercicios de matemáticas. Se practican y se practican y se practican y cuanto más practican, más se acuerdan. Y más rápido les va a salir. Porque más se van a acordar de cuántos electrones entran al máximo. Al principio van a tener que hacerse una tablita y mirar la tablita. A ver, en el 2, ¿cuánto entraban? 8. Ah, bueno, ya tengo que pasar al 3. Pero después, ustedes esto les va a salir solos. Ya se van a dar cuenta solos. Cuando ubiquen el P6, ya se van a dar cuenta que no entran más.
Eso con práctica. Práctica, práctica, práctica. Practiquen. Por eso les quiero que hagan toda la configuración ustedes y no que copien la de la tabla, ¿sí? Porque copian la de la tabla y no la entienden. Entonces después cuando vamos a ver enlace químico tampoco entienden qué es lo que pasa. Porque si ustedes no ven esto que yo les estoy mostrando acá, que estos electrones están acá en la última capa y son los que van a interactuar con los electrones del otro átomo, no lo van a entender y después no entienden los enlaces, ¿sí? Y cómo interactúan. Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos el oxígeno y el azufre y yo quería que vieran las configuraciones en la tabla. En esta tablita que yo les puse tienen las configuraciones electrónicas de todos los elementos, la última parte, ¿no? Para que ustedes vean por qué, acá más abajo, les da un grupo de propiedades, que es parte del ejercicio que yo les quería hacer ver. En uno de los ejercicios yo le pido, en el ejercicio 3, que me ubiquen los 4 elementos que le pide el ejercicio. Dos de los elementos eran estos, azufre y oxígeno. Y el otro par de elementos era el fósforo y el cloro. ¿Qué quería yo mostrarles con esto? Lo que les estoy explicando, que los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones y que los elementos de un mismo de electrones en su último nivel y que los elementos de un mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles ocupados. Para eso le puse ese par. Si ustedes se fijan, el fósforo, vamos a hacer el fósforo. Ya con esto hacemos el punto 1 del ejercicio, ¿sí? Voy a hacer el fósforo, que lo tenemos acá arriba, y C, cuya Z o número atómico es 15. Y acá vamos a hacer el cloro, que el símbolo es C mayúscula, L minúscula, y el Z es 17. Estos dos elementos están en un mismo periodo o fila, ¿sí? Vamos a ver, hacer la configuración electrónica y vamos a ver qué tienen en común. Si tiene 15, yo todo esto se los explico como si no les hubiera dicho nada, para que ustedes se acostumbren a mentalmente hacer el mismo ejercicio, de ir paso por paso, ¿sí? Entonces, tengo 15 protones, tengo 15 electrones para ubicar. ¿Cómo ubico? 1, S, 2. En el nivel 1, el subnivel S, me entran 2. Paso al nivel 2. ¿Qué subnivel? El S. ¿Cuántos electrones? 2. 2, P, 6. Paso al nivel 3. S, 2. Vamos a hacer el recuento de cuántos llevamos. 2, 4, 10, 11, 12. Me quedan 3. 3, P, 3. 2, 4, 10 y 5, 15. ¿Cuántos niveles tiene? 3. ¿Cuántos electrones en el último nivel? 2 más 3, 5. ¿Sí? Tiene 3 niveles y 5 electrones en el último nivel. Hacemos el cloro. 1, S, 2. Nivel 1, subnivel S, 2 electrones. Pasamos al 2. 2, S, 2. 2, P, 6. 3, S, 2. 3, P. ¿Cuánto llevamos? 2, 4, 10, 12. Me quedan 5. Esa es la configuración electrónica del cloro. ¿Cuántos niveles tiene? 3 niveles. ¿Cuántos electrones en el último nivel? En el nivel 3, que es el último que tiene ocupado, tiene 2 más 5, 7 electrones. Yo les voy a... Acá ya vemos claramente, es otro ejemplo de que los elementos de una misma fila o periodo tienen la misma cantidad de niveles. En este caso, en el ejemplo de hoy, tenían 2. En el ejemplo de este tiene 3 niveles acá y 3 niveles acá. Esta configuración electrónica, tenemos acá completo el punto 1 del ejercicio, ¿ven? Realice las configuraciones electrónicas de los siguientes pares. El primer par es este, el segundo par es este. ¿Qué quería yo que ustedes observaran? Primero que aprendieran, que practicaran hacer la configuración electrónica completa. Segundo, ¿qué quería que practicaran? Y que se fijaran y observaran qué es lo que tienen en común los elementos de un mismo grupo y de un mismo periodo.
Porque una cosa es que lo repitan como loro, tienen el mismo número de electrones de su último nivel. Y otra cosa es que lo vean en la configuración y al hacer el dibujito lo van a entender más cada vez que hagan una configuración, ¿entienden? Esto hace que a ustedes lo comprendan mucho mejor y no repitan cosas que después se las van a olvidar si las repiten así nomás. En cambio, si ustedes lo entienden, en el futuro, cuando lo vuelvan a ver con otro profesor, lo van a tener presente y lo van a entender, ¿sí? Ya no se lo van a olvidar. Por ahí se les va de la cabeza, pero cuando ustedes lo refrescan, lo van a comprender, ¿sí? Bueno, entonces, el punto 1 ya está hecho acá. Dice, bueno, ahora vamos a ver propiedades periódicas. Pero en el punto 3, que era, varios me consultaron por el punto 3, les pide que relacionen estos 4 elementos y digan, de acuerdo a este cuadrito, qué tipo de elementos son. Porque este cuadrito que les copié al final en la pregunta, ya estaba adelante. Y habla de la relación entre la configuración electrónica y el tipo de elemento, ¿sí? Entonces, el cuadrito está acá. En este cuadrito hay gases inertes, punto 1. Elementos representativos, punto 2. Elementos de transición y los elementos de transición interna. Esos 4 tipos de elementos encontramos en la tabla, ¿sí? Y entonces habla un poco de las características de la configuración electrónica de cada grupo de esos elementos. Y me dice que los elementos que están acá, los gases inertes, tienen como característica que tienen el último nivel completo en 8, excepto el helio que tiene completo en 2. ¿Sí? Eso hace que no necesiten ir a buscar completar los 8 electrones. Entonces no necesitan relacionarse con otros átomos, sino que simplemente no reaccionan. ¿Sí? Son gases inertes. Inerte quiere decir muerto, quiere decir que no reacciona, ¿sí? Sin vida. No es que no tienen vida. O sea, en determinadas condiciones los gases inertes también interactúan con otros átomos. Pero en condiciones normales, no. ¿Por qué? Porque tienen en su último nivel, no importa cuántos niveles tengan, porque a medida que bajamos, va a tener 1 nivel, 2 niveles, 3 niveles, de acuerdo al periodo en el que se encuentren. Fíjense que estos se encuentran en el periodo 3 y tienen 3 niveles ocupados. Entonces, si yo veo el nivel en el que está un elemento, ya sé cuántos niveles de energía tiene. Y si me fijo el grupo, sé cuántos electrones tiene en su último nivel ocupado. Entonces, ya de solo ver la ubicación en la tabla, ya puedo, sin hacer la configuración, deducir un montón de cosas, ¿sí? Bueno, entonces, los gases inertes tienen como característica que tienen el último nivel que tengan ocupado lleno, con 2 o con 8 electrones. Con 2 el helio y el resto siempre con 8. Entonces, no necesitan reaccionar buscando completar el octeto, porque ya tienen los 8. Entonces, el grupo 1 de esa clasificación, ¿qué característica tiene? Que tiene el último nivel completo con 8 electrones. Pregunta, de estos 4 elementos, ¿alguno tiene 8 electrones en su último nivel? Este tenía 6, este tenía 6, este tiene 5, este tiene 7. Ninguno. Entonces, de estos 4, ninguno es un gas inerte. Y cuando los buscamos en la tabla, vemos que ninguno es un gas inerte. ¿Entienden lo que yo buscaba con este ejercicio? Que ustedes relacionen la configuración electrónica con la ubicación en la tabla y con las propiedades que cada tipo de elemento que está en la tabla tiene, ¿sí? Esta propiedad que tienen los gases inertes se debe a la configuración electrónica, ¿sí? Eso quiero que entiendan. A eso iba con estos ejercicios. Bien. A ver, el segundo grupo son los elementos representativos. ¿Qué me dice la clasificación? Que en sus capas de valencia, o sea, el último nivel que tengan ocupado, los electrones ocupan los orbitales S y P. Es decir, que no voy a tener orbitales D y no voy a tener orbitales F. El siguiente grupo son los elementos de transición. Bueno, los representativos son estos que están en esta zona y en esta zona, en la tabla. Los del medio son los que llamamos elementos de transición. Y los de abajo, los lantánidos, son los elementos de transición interna, ¿sí?
Esos 4 tipos de elementos tengo en la tabla, todos relacionados con la configuración electrónica que tengan. Bien, entonces, los de transición son los que tienen ocupados los niveles D. ¿Sí? Entonces teníamos los primero los gases inertes, que tienen 8 electrones en su último nivel. Los representativos, que están en esta punta y en esta, ¿sí? Son los que tienen ocupados en su último nivel subniveles de tipo S y de tipo P. Los elementos, el siguiente grupo, que son los elementos de transición, que son los que están acá en el medio, son los que tienen ocupados su último nivel, tienen subniveles de tipo D. Y los de abajo, las tierras raras o los lantánidos, son los que tienen los subniveles de tipo F. Entonces, mirando la configuración electrónica de estos elementos, ¿a cuál grupo de esos 4 ustedes dicen que pertenecen? A ver, dije, las tierras raras o lantánidos tienen subniveles de tipo F. ¿Alguno tiene ocupado un nivel F? Ninguno. No son tierras raras. A ver, los de transición, los que están acá en el medio, son los que tienen ocupados los subniveles de tipo D. Ninguno. Ninguno de los 4 tiene subniveles de tipo D. ¿Qué tienen? Subniveles S y subniveles P. Entonces, ¿dentro de qué grupo entran? Dentro de los representativos. Y si ustedes van a la tabla y los buscan, van a ver el oxígeno está por acá arriba, igual que el azufre, el cloro y el fósforo también. ¿Sí? Entonces están dentro del grupo de los representativos. Eso era lo que yo quería que vieran. Cómo las configuraciones electrónicas, de verlas puedo determinar en dónde están en la tabla y puedo relacionarlas con las propiedades. ¿Sí? La más característica es la de los elementos, los gases inertes, pero los otros también tienen características especiales, que acá no era relevante que ustedes las entendieran en este momento. Sí es relevante que entiendan que toda característica que tengan en común se debe a las configuraciones electrónicas similares. ¿Sí? Y eso está relacionado, eso es lo que les da la ubicación en la tabla. Es decir, que la tabla es un instrumento muy útil. ¿Sí? Muy útil porque resume un montón de información y nos permite deducir un montón de información sin ir a los detalles. Bien, ese es el punto 3, que ahí ya se los respondí. Son elementos representativos. ¿Por qué? Porque tienen en su última capa subniveles de tipo S y de tipo P. ¿Sí? Esa es la respuesta en el punto 3. Y el punto 2, que vamos a hablar de propiedades periódicas. Voy a borrar esto. Voy a borrar un poquito. Las propiedades periódicas que vamos a ver nosotros, las más importantes son radio atómico, energía de ionización y electronegatividad, que las vamos a ver en conceptos elementales este año, ¿sí? Ustedes en años más avanzados van a ver más en profundidad electronegatividad, etc. Hoy vamos a ver lo más elemental. Radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? ¿Qué es el radio de una circunferencia? Cuando hablo de radio de una circunferencia, ¿de qué estoy hablando? De la distancia entre el centro de la circunferencia y el círculo. ¿Sí? En un átomo, como ustedes imaginarán, es la distancia entre el núcleo y el último nivel de energía ocupado. Cuando tengo el átomo de Bohr, el modelo atómico de Bohr, en el que tengo un núcleo, un nivel, 2 niveles, 3 niveles, no me es muy difícil ver que esto va a ser el radio atómico. Pero sabemos que estos no son exactamente así, sino que son subniveles que tienen forma así, 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 así. Entonces el radio no es tan simple de tomar. ¿Cómo lo solucionaron los científicos? ¿Qué hicieron? Juntaron 2 átomos, por ejemplo, de hidrógeno. Dijeron un átomo acá y un átomo acá. Y midieron la distancia entre los 2 núcleos. Que esta sí no tiene vuelta. Es de acá a acá. Y la mitad
es el radio atómico. ¿Sí? O sea, bueno, acá el dibujo por ahí no lo representa. No me manejo mucho con este pizarrón, chicos, pero bueno, ténganme paciencia, por favor. A ver. Dos átomos que están juntos. Si tomo esta distancia, las calculo a la mitad y es mi radio atómico. ¿Sí? Tengo esta medida con mayor exactitud que si quiero medir de acá hasta acá, que acá, como hay subniveles, es muy difícil de medir. ¿Sí? Este es el radio atómico. Es la distancia entre dos núcleos de átomos iguales a la mitad, dividido a la mitad. También puedo decir que es la distancia entre el núcleo y el último nivel ocupado, pero sabemos que la medida exacta la medimos así. Bien, eso es radio atómico. Es muy importante el radio atómico como propiedad. Ahora, lo que me interesa que veamos ahora es cómo varía el radio atómico a lo largo de la tabla. Porque yo, mirando la tabla, puedo ver, de acuerdo a la ubicación de los elementos, cuál de los dos que estoy comparando tendrá mayor radio atómico. ¿Por qué? Porque hay determinadas cosas, determinadas reglas importantes que si las conozco, ya puedo deducir cuál de los dos tiene mayor radio atómico. Bien. Dentro de un mismo periodo, ¿qué va avanzando a medida que yo avanzo en un periodo? Se va agregando un electrón. Es decir, si yo tengo el carbono, que tiene 6 electrones y 6 protones, y tengo el oxígeno, que tiene 8 electrones y 8 protones, ¿qué se agregó? 2 electrones. Acá en el medio está el nitrógeno, me parece. Sí. Acá en el medio está el nitrógeno, ¿no? Bien. ¿Qué se va agregando a medida que avanzo en un periodo? Cantidad de electrones. Entonces, yo podría decir que a medida que avanzo tengo más electrones, el átomo es más grande. ¿Y el radio atómico va a ser mayor? No. ¿Por qué? Porque yo tengo un núcleo. ¿Se ve el rojo o sigo con el negro? Tengo un núcleo con, supongamos acá, 6 protones. Y tengo electrones, ¿no? A medida que tengo más protones, estos electrones y protones están interactuando y se atraen, ¿sí? Del núcleo a los niveles de energía hay una gran atracción, porque son cargas opuestas. Ahora, si yo tengo 6 personas tirando de la soga para acá y tengo 6 tirando para allá, vamos a lograr una distancia. Si tengo 10 personas de este lado y 10 personas de aquel, vamos a tirar más fuerte y nos vamos a acercar. ¿Por qué vamos a tirar más fuerte? ¿Por qué? Porque somos más. Cuando avanzamos en un mismo